Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes champañistas? Nuevamente por aquí les saluda el profesor Raúl Pérez. Vamos a trabajar el día de hoy un tema muy importante en la física, como es el caso de los vectores. Vamos a conocer en primer lugar que todo vector es un ente matemático. Tiene toda la representación que se puede emplear en las matemáticas. Sin embargo, en la física tiene mucha aplicación, dado que, si bien es cierto, adopta la forma de una flecha, esta flecha tiene un tamaño, que se llama módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. Además, estos vectores se utilizan para representar las magnitudes vectoriales. Nosotros ya hemos hablado sobre magnitudes, pero no hemos comentado sobre magnitudes vectoriales ni tampoco sobre magnitudes escalares. Esta es la oportunidad que nosotros tendríamos para poder entender en qué consisten las magnitudes vectoriales. Les contaré que todo vector, como ya les había mencionado, tiene elementos. Estos elementos básicos y característicos que debe tener todo vector. Yo había mencionado que el vector, que es la flecha que está de color verde, tiene un módulo. El módulo es el tamaño. Módulo o magnitud, la cantidad numérica. Por esta línea punteada es donde me señala la dirección que tiene este módulo, que tiene este vector. En el punto de inicio, o punto de origen, o punto de aplicación, que es donde parte el vector. Y obviamente su extremo, que vendría a ser el sentido que tiene el vector. En este caso, el vector se dirige a la derecha. Podríamos construir un vector que se dirige a la izquierda. Esas son entonces las características básicas de un vector, pero sobre todo hay que tomar en cuenta y no olvidar que un vector tiene elementos. Los elementos fundamentales: módulo, dirección y sentido. Bien, nosotros debemos ir acostumbrándonos a relacionar la física con la matemática, dado que las matemáticas, pues para nosotros ya se nos es un poquito más familiar, tomando en cuenta que conocemos, por ejemplo, las características que tiene un plano cartesiano. Un plano cartesiano como el que tenemos acá, que está sujeto, inscrito por las líneas o por los ejes X y Y, tiene el eje X o eje de las abscisas y el eje Y o eje de las ordenadas. El eje X es horizontal, el eje Y es vertical. Eso es lo que nosotros conocemos desde el punto de vista de las matemáticas. Y ustedes saben que en un plano cartesiano nosotros podemos ubicar los pares ordenados. Muy bien, en esta oportunidad hablaremos de vectores unitarios. Son aquellos vectores que se representan por las letras I, J. La I coincide con las características, el comportamiento, la ubicación y la posición que lleva el eje X. Y el J coincide con la posición, las características que tiene el eje Y. Entonces, cuando nosotros tengamos que representar vectores, vamos a ver que todo vector se representa en función de sus vectores unitarios. Además, este vector unitario tiene como módulo la unidad. Bien. Vamos a hablar ahora sobre los vectores unidimensionales. ¿A qué llamamos vector unidimensional? Un vector unidimensional presenta dos características o dos condiciones. La primera, que es un vector que se representa solo en uno de los ejes, ya sea el eje horizontal X, que coincide con la coordenada vectorial unitaria Y, o el eje vertical Y, que coincide con la coordenada unitaria J. Y también, si nosotros queremos representarlo mediante un plano, mediante un par ordenado, entonces podríamos considerar el siguiente caso. Mi vector A, que es 2i, podríamos señalar y decir que también corresponde al par ordenado cuya primera componente es 2, porque coincide con la i, y la siguiente es 0, porque este vector solo tiene coordenada y por eso es unidimensional. Podría darse el caso del vector B. El vector B también tiene coordenada j, que coincide
con la segunda componente del par ordenado. Significa que en la primera tendríamos 0. Y aquí lo hemos representado gráficamente como es un vector unitario. El 2i representaría el vector A y el menos 3j representaría el vector B. No nos olvidemos que en todo plano cartesiano, para nosotros tener una secuencia de trabajo, todo vector horizontal i que va a la derecha es positivo y todo vector horizontal i que va a la izquierda es negativo. Todo vector vertical j que va hacia arriba es positivo y el que va hacia abajo es negativo. Bien, con esa explicación vamos a ver algunas situaciones que en esta oportunidad pues, son bien prácticas. Espero que todos podamos entender y no tengamos ninguna dificultad. Muy bien, me piden construir un plano cartesiano y ubicar los vectores. Bien, tengo el vector m, que es 4i. Esto me está señalando que es un vector que se representa en el eje x y que tiene 4 unidades de módulo de tamaño. Tenemos el vector n, que es 3i, también se representa en el eje x, o sea horizontal, pero en este caso es negativo. Entonces vamos a darle solución, construimos nuestro plano cartesiano y vamos a ubicar cada uno de los vectores. Aquí, por ejemplo, hemos construido el vector m. ¿Por qué? Porque este vector tiene 4 unidades de tamaño, va a la derecha, es positivo y además se representa sobre el eje x. Por lo tanto, se llamará vector m. Lo mismo sucede entonces con el vector n. En este caso, el vector n se dirige a la izquierda. 3 unidades a la izquierda y se llama vector n. Va a la izquierda porque tiene su signo negativo. Y de esa manera nosotros hemos representado en el plano cartesiano estos dos vectores que tienen coordenadas unitarias y. Muy bien, continuamos. A continuación me piden construir un plano cartesiano, pero esta vez vamos a ubicar vectores que tienen o que les corresponde sus coordenadas unitarias relacionadas con el eje y, o sea, j. Construimos el plano cartesiano y ubicamos el vector. Primero, el vector 2, y será j porque es vertical. Entonces, 2 espacios por la cantidad numérica que tiene. Es positivo, entonces va dirigido hacia arriba. Mientras que en el siguiente caso, y ese fue el vector m, mientras que en el siguiente caso, el vector es negativo, pero vertical. Entonces, si es negativo vertical, va dirigido hacia abajo. Y por ser j, se representa en el eje y. ¿Correcto? Bien, entonces eso se llamará mi vector n. De esta manera hemos dibujado los vectores unidimensionales, ¿de acuerdo?, en el plano cartesiano. Bien, como siguiente pregunta, dado el esquema de vectores, determinar A, B, C y D. Ahí tenemos el esquema. Vamos a hacer las gráficas. Esta es una gráfica vertical que se llama A. Esta es una gráfica horizontal y se llama B. Esta es otra gráfica horizontal y se llama C. Y por aquí tenemos otra gráfica vertical, pero esta vez se llama D. Entonces, los vectores ya están predibujados, están determinados. Nosotros tenemos que encontrar cuál es ese vector. ¿Recuerdan? Como lo hemos hecho anteriormente. ¿Cómo se debe llamar? 3i, 4i, 5j, menos 5j, etc. Entonces, vamos a darle solución. Primero pensemos en el vector A. El vector A es vertical, por lo tanto, le corresponde j. El vector A va dirigido hacia abajo, por lo tanto es negativo. Es una j negativa. ¿Qué cantidad numérica le corresponde? Contamos los casilleros. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, mi vector A será menos 5j. Tengan en cuenta que no necesariamente tengo que colocar mi vector coincidentemente con el eje.
¿correcto? Puede ser un vector paralelo al eje, ¿correcto? Lo que sí sé que es vertical va hacia abajo, por lo tanto es negativo. Si va hacia arriba, será positivo. Muy bien, veamos el caso B ahora, el vector B. El vector B es un vector horizontal, por lo tanto, tendrá coordenadas y. Es un vector que va a la derecha, por lo tanto es positivo. Y tiene dos casilleros, dos unidades, como módulo o como tamaño. Efectivamente, 2, por los del 0 hasta el 2 hay dos espacios, y porque es horizontal, y además es positivo. No necesitamos colocar el signo positivo en ese tipo de casos. Muy bien, a continuación, tenemos entonces el vector C. El vector C es un vector que va dirigido hacia la izquierda. Pueden darse cuenta. ¿Cuántos casilleros tenemos a la izquierda? 1, 2, 3. Por eso es 3. Es I porque es horizontal. Y sobre todo es negativo, porque va dirigido a la izquierda. De esa manera nosotros hemos dibujado el vector C. Luego tenemos el vector D. En este caso, en el vector D, es un vector vertical. Por lo tanto, le corresponde coincidir con la coordenada unitaria J. ¿Cuántos espacios tiene? 1, 2, 3. Y además va dirigido hacia arriba, por lo tanto es positivo. Podríamos decir 3J positivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en esta primera parte nosotros de los vectores lo que se intenta mostrar es que primero debemos relacionarlos con estos nuevos términos y elementos que van a ser propicios para nuestro aprendizaje. El campo de los vectores es un campo muy amplio y es allí donde nosotros debemos mostrarle bastante interés desde sus inicios. En esta primera oportunidad solo hemos entendido qué significa, qué elementos tiene y qué tipo de vectores vamos a trabajar. ¿Correcto? En la siguiente clase ya vamos a ver algunas operaciones y algunos métodos para encontrar otros un poco más de complejidad. Bueno, pues de esta manera se les deja unos ejercicios para que ustedes puedan extender sus conocimientos, practicar, tomen en cuenta todos los criterios que se han empleado para su desarrollo adecuado. De todas maneras, de antemano ya te hago la invitación a nuestras clases en la plataforma Zoom en la siguiente semana. Muchas gracias por la atención prestada. Dios mediante, cuídense, hay que quedarse en casa y nos vemos. Bendiciones para cada uno de ustedes.